Horacio, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir esta mañana. Hola, buen día José Luis, un placer como siempre y bueno, a disposición para todas las preguntas que tengan que ver con el consejo y con medicina, ¿no? ¿Por qué no? Así, estábamos hablando un cachito fuera del micrófono, estamos hablando un poco de cómo íbamos a desarrollar la entrevista y bueno, para mí lo más importante es arrancar primero por el voto en contra de la rendición de cuentas y que nos comentes o nos expliques algunos de los fundamentos por los cuales ustedes votaron en contra. Bueno, sí, en principio comentarte que lo que se estaba votando era justamente lo que bien decís vos, que es la rendición de cuentas, y tiene que ver con un presupuesto que se generó antes de nuestra llegada, año previo, y que se desarrolló también durante todo un año en el cual nosotros no pertenecíamos al Consejo Deliberante. Por lo tanto, lo primero que estábamos viendo era, sinceramente, en nuestro equipo, era tratar de ser equilibrado y equitativo. Acordate siempre que lo he dicho en tu programa y en varios, que uno va a votar lo que cree a consecuencia de un beneficio para el pueblo, esté quien esté y venga de quien venga. Por eso no íbamos a entrar en ninguna chicana, ninguna mezquindad, ni nada por el estilo. Entonces, por un lado teníamos la controversia de que no habíamos estado en la preparación y el cuestionamiento de un presupuesto, y por otro lado no habíamos estado en todo el año legislativo como para hacer algún pedido de informe o hacer algún pedido sobre alguna cosa, una rendición que no nos gustara, ¿no? Pero a la vez también decimos, bueno, los concejales están para cuidar al habitante, está para controlar, es un órgano de contralor. Y la gente nos eligió, y no importa si no estuvimos o no participamos del presupuesto. Pero también lo que hicimos es fijarnos si durante todo el año legislativo se había hecho alguna observación determinada, como para también tener un argumento. Tampoco la encontramos en ningún concejal durante todo el año legislativo. Entonces lo que hicimos posteriormente, y como siempre digo, el Consejo Deliberante a veces los habitantes, los ciudadanos, hasta me incluyo yo en su momento, creemos que se puede cambiar todo o un concejal es un superhéroe. No, la realidad es que un concejal es alguien como vos que está del otro lado y que en cierta manera también en muchas veces está solo, y lo aclaré en varias oportunidades hemos dicho el lunes, por ejemplo, cuando hemos estado en la comisión, que lo que sucede es que no tenemos un personal técnico para semejante envergadura, ¿no? Como por ejemplo la rendición de cuentas. Es un harto de números y papeles, de constancias que vienen en un CD, que cuando usted la imprime es un bodoque enorme con cuestiones muy técnicas y que tenés que necesitar de, por ejemplo, gente idónea, ¿no? Pero para que se entienda, hay un planteo político y hay un planteo técnico. El planteo técnico hoy lo hace la revisora de cuentas, o sea, hay un agente técnico externo, una contralor, que estemos nosotros, no estemos nosotros, va a venir a verificar con el personal técnico a ver si las cosas están bien hechas, cosa que ha sucedido en otros años, lo hace todo habitualmente los años, y más allá de la decisión que podamos tomar nosotros, es ese agente técnico el que decide si las cosas están bien. A tal punto que en otras oportunidades, en otros años, ha habido rendiciones de cuentas que se ha sancionado monetariamente por observaciones, por determinadas cuestiones, quizás no muy graves, algunas sí o no, dependiendo cómo uno lo mire, que ha sido sancionado tanto el exintendente, tanto algún órgano de contralor o alguno de los que han trabajado en el transcurso de ese presupuesto. Entonces, dicho esto, dijimos nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, viendo todo este recorrido y sabiendo que tenemos que controlar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer por más que no hayamos venido y no hayamos estado en ese momento. Por lo tanto, nos empezamos a asesorar, nos juntamos con personas que entienden sobre rendiciones de cuenta y empezamos a verificar lo que veíamos. Y lo primero que teníamos que decir desde el punto de vista político, que quizás, si bien el presupuesto lo programa el Ejecutivo, se consulta en el legislativo después puede dar opiniones y generar algunas transformaciones, nosotros no participamos, pero firmemente lo que nosotros decimos cuando vemos eso, y a los resultados me remito, llámese seguridad, llámese
educación, llámese lo que está pasando en salud actualmente. Entonces dijimos, ese es el pueblo que nosotros no queremos. Entonces, para arrancar, había una discordancia entre el pueblo que se buscaba y el pueblo que nosotros queremos. Nosotros queremos un pueblo totalmente distinto, pero eso no tiene nada que ver igualmente con lo técnico. Pero más allá de eso, empezás a ver determinados números que van hacia un lugar o no están bien justificados, y en cierta manera nosotros tenemos que hacer observaciones, ¿no? Observaciones en seguridad, donde vemos que los móviles de la seguridad urbana, tanto las motos como el personal, nos encontramos con poca gente, vehículos que están hace muchos años, y te encontrás con 165 millones de gastos en reparaciones de vehículos de seguridad, siendo que tenemos poco. Entonces no se condice con la realidad. Nos encontramos que hay empresas que trabajan en la municipalidad, que no sabemos de cuál es el origen, y que generan un gasto de 20 millones, 30 millones, que son números obscenos, como digo yo. Y más aún, que fue la justificación más importante, o vemos un gasto de 50 millones en un área tan sensible como es el hospital, que tanto crecimiento ha tenido, que se está generando y transformando, y que bienvenidos sean las obras para poder gestionar y dar y brindar más salud. Pero por un lado gastamos 50 millones para generar una obra que, repito, bienvenido sea y lo celebramos, pero por otro lado nos despojamos del recurso humano, no solo el recurso humano de nuestro pueblo, sino también recurso humano que puede ser, que es calificado. Y a las pruebas me remito, porque cuando se hizo la inauguración de la obra, no nos encontramos con personal destacado, tanto obstetricia como ginecología como pediatría a la hora de la inauguración. Y eso, una imagen, dice más que 1000 palabras. Entonces, más que decir, hay que hacer. Nosotros creemos que hay que hacer y vamos en consonancia con eso. Entonces, pero a su vez, esa obra que fue inaugurada, faraónica, de muchos millones, en un momento muy sensible del país, con 70% de inflación, con 47% de pobres, con un montón de gente que está excluida. Sin ir más lejos, acá a 40 metros, y lo puse de ejemplo porque me lo permitió y no estamos dando nombre, pero estamos viendo que hay personas acá, a 20 metros, a una cuadra de la plaza, y podemos ir y caminar juntos porque lo he hecho y hemos hablado, y espero que se logre hacer lo que venimos pidiendo. Vemos que hay un montón de plata en desarrollo social, pero yo sigo viendo que hay una casa a 2 metros de la plaza que ha pedido en varias oportunidades, y lo pongo como ejemplo porque hay muchas más. Yo te estoy hablando de la última, que no tiene puerta y no tiene ventana y tiene una situación familiar muy compleja, y que tiene que ver con las cosas que le pasa a la sociedad, a todos los que trabajamos, a los que queremos un país mejor. ¿Qué es lo que sucede? El ejemplo de esta familia es el ejemplo que hoy nos está pasando. Esta familia tiene una señora que trabaja, y trabaja en un órgano del Estado, que no gana lo que tiene que ganar, porque todos sabemos que hay muchos planes que se le da a mucha gente, no al que lo necesita, al que tuvo un traspié, al que realmente le sucedió una cuestión de discapacidad, un problema de salud. Eso es incuestionable y nadie va a poner en duda. Pero hay mucha gente que no quiere trabajar, o le es más cómodo trabajar, porque entre trabajar y no trabajar, ganar lo mismo, hay gente que le es más cómoda no trabajar porque gana lo mismo. Y eso genera dos problemas. Uno, genera un problema para cualquier empleador que quiere tener empleador y que tiene un montón de cosas, donde tiene que arrancar en un básico que tiene que estar por encima o por duplicar lo que da el Estado, que hoy es 30.000, 40.000, dependiendo si tiene hijos, si no tiene hijos. Se fomenta el no desarrollo de la familia, porque si no sos mamá y no estás casada, ganás más, te dan más beneficios que si no te hubieras casado. O sea que ni siquiera fomentamos la familia, porque en todo caso fomentaría que el padre se haga cargo de su hijo, y si están vulnerables le doy el recurso para que construyan la unidad funcional de cualquier sociedad, que es la familia. O sea, ni siquiera eso. Entonces contamos con una señora que va a trabajar todas las mañanas a las 6 de la mañana con este frío que hace, que no tiene puerta y no tiene ventana, y que hemos trabajado para que lo tenga desde lo personal, porque nosotros no tenemos una ONG, nosotros no somos Estado, nosotros no somos el Ejecutivo, somos concejales ciudadanos como vos, que está del otro lado, que tratamos de hacer con lo que podemos los cambios que se necesitan, pero tenemos una limitante. Lo sacamos de nuestro bolsillo, lo sacamos de nuestro laburo, porque a veces lo que te pasa, José, y seguramente a cualquiera, uno a veces no se da cuenta y va con el auto y mira para el costado, o a veces no quiere ver la realidad.
Y eso es lo que yo le quiero tratar de transmitir a la gente que está del otro lado. Tenemos que empezar a mirar para adelante, tenemos que empezar a mirar lo que está pasando y tenemos que tratar de cambiarlo. Y si no lo podemos cambiar nosotros, tenemos que tratar de exigirle que los demás los cambien porque tienen las herramientas. Porque mucha gente dice que se le da ladrillos y después los venden. Y eso es de público conocimiento y no hace falta que lo diga Rodríguez. Porque se le dejan chapa y algunos vivos las venden. Y la gente que necesita no tiene lo que necesita. Y a las pruebas me remito. Es una familia que viene haciendo pedidos hace mucho tiempo. Y la familia trabaja, y ahí va la dicotomía y el nexo de lo que yo quiero hacer. Trabaja, y por trabajar no puede acceder a muchos de los beneficios que tienen los que no trabajan. Por lo tanto, como tiene que mantener una familia y el recurso económico por el salario que ganan, tema que fue tocado también para la carrera técnica dentro de lo que es el área municipal y para lo que ganan los empleados municipales, que es de público conocimiento, no le alcanza para vivir y mucho menos le alcanza para tener las condiciones como corresponde en su casa. Y el Estado no la puede ayudar porque cuando va a pedir algo, lo que le dicen es que tiene un recibo de sueldo y trabaja. Entonces, estamos a contramano como sociedad, estamos a contramano de lo que es la política. Por eso, en ese momento tomé la decisión en base a un montón de circunstancias que me pasaron y por no querer mirar para el costado y entender que hay que involucrarse y hay que mirar hacia adelante y darle esperanza a la gente que no todo está perdido y que no todos somos iguales. Yo no soy político, soy médico que hace política y de hecho vengo de trabajar en mi consultorio, termino acá y sigo trabajando de lo mío. Y si las cosas queremos que cambien, tienen que ser de esa manera. Cada uno desarrollarse y vivir de lo que hace y dedicarle el tiempo que necesita para transformar las cosas. Pero la única manera que podamos transformar las cosas no es ni con Rodríguez, ni con Juan, ni con Pindonga. Es con un equipo que tenga ganas de cambiar las cosas. Esto se hace entre todos, esto se hace juntos, como dicen los eslogan, pero no como un eslogan, sino se hace entre todos y juntos. Entonces lo que necesitamos es que vos del otro lado te comprometas, que vos como comunicador te comprometas, que empecemos a ayudar, que hagamos presiones, porque tenemos un viceministro de Hábitat, que es la persona de más jerarquía en lo que es hábitat y desarrollo. Y no puede ser que a 4 cuadras de la casa de él haya una familia que tenga esto. Y miremos para el costado. Entonces, ¿estamos haciendo 50 casas o estamos haciendo 100 casas? ¿Cómo vamos a hacer esas casas? ¿A quién se las vamos a dar? ¿Bajo qué circunstancias? Porque tampoco alcanza con darle las casas. Y yo lo hablaba con esa señora y lo hablaba con esa familia. ¿Sabes por qué no alcanza? Porque esa gente tiene que tener la herramienta para poder pagar la luz, tiene que tener la herramienta para poder pagar el gas, tiene que tener la herramienta para poder tener un trabajo y para que pueda sostener esa casa en el tiempo. Si no, después vemos esas casas que te las desarman, que se rompen, que se terminan quedar sin inodoro, que se quedan sin picaporte, que se quedan sin un montón de cosas. Al año y medio de la construcción. Y vos sabés que es así, porque estamos acá y vemos todo. Entonces, no se lo soluciona tirando al piste a la gente, como digo yo. No somos pajaritos. Se le soluciona dándole herramienta. Y lo que yo vi en ese presupuesto y lo que vimos del equipo es que no hay inversión en conocimiento. Y lo vimos en este último presupuesto que tampoco pudimos participar. No hay inversión en conocimiento. Y esto se sale de dos maneras. Esto se sale con estudio y se sale con trabajo, con educación y con trabajo. Si a esa familia no le das la herramienta de la educación, necesita siempre que el Estado le dé, porque no tiene herramienta. Hoy sin computación, sin saber leer, sin saber escribir, no hace falta ni que te lo diga, no hace falta ni que lo vea el otro. Es imposible que vos accedas a trabajar y por lo tanto, si no accedes a trabajar, es imposible que vos puedas tener calidad de vida. Entonces, por eso la Argentina tiene 47% de pobres. Es tan simple como eso. Y los que pensamos o los que creemos un país distinto, tenemos un grupo que decidió no pelearla más, agarrar el bolso e irse. Y eso está pasando con muchos de los jóvenes, muchos adolescentes, y me ha pasado con amigos personales. Entonces, esa gente que piensa, esa gente que quiere trabajar, esa que quiere transformar, se siente que no tiene oportunidades y dice, no me gasto más y me voy en busca de otra cosa, porque uno se termina convirtiendo egoísta. Llegamos al sálvese quien pueda. Yo me quiero salvar a mi familia y se van. Es legítimo, pero no lo comparto. Me parece que hay que batallar y hay que pelear, por lo menos hasta que el cuerpo te dé. Y cuando el cuerpo no te dé, si no tenés opciones y son más las manzanas podridas que las manzanas verdes, tendrás que tomar la valija y tener que irte. Y en cierta manera, creo que hay que pelearlo, creo que hay que intentarlo y por lo menos quedarte con la conciencia tranquila de que lo hiciste. Y lo que pensamos o queremos cambiar, y que ya tuvimos la oportunidad de estar educados, nos meten miedo. ¿Y cómo te meten miedo?
liberando las calles, robándote, donde los presos entran 7 veces y no se van, donde los filmas en una cámara, como ha pasado en los robos que hemos tenido en Navarro, y después mágicamente se borran las filmaciones y no pasa nada. Entonces después le echamos la culpa a los jueces, le echamos la culpa a la policía. La policía también hace lo que puede y lo que quiere, porque no la respetamos como policía, y la policía tampoco se hace respetar. No solo no se hace respetar, sino que tampoco la respetamos nosotros. Cuando vamos a otro país, no hacemos nada con la policía se la respeta. Y si la policía, como en toda la vida, hay policías buenos y hay policías malos, los malos tendrán que salir, los malos tendrán que terminar presos, y a los buenos hay que dar las herramientas, hay que darle un chaleco que no esté vencido, hay que darle un arma que le puedan comprar las balas, que le den un patrullero que no se desarme, y que después no te pare a vos y que te diga que vos no te anda la lucecita cuando vos ves los patrulleros, y la verdad es una vergüenza. O ves los patrulleros de la rural. Otro día vi 2 que estaban acá y era un desastre. En las Marianas hablamos de turismo, destacamos un montón de cosas. Se gastó fortunas en seguridad, se gastó fortunas en cultura, fortuna. Lo que tiene que tener el pueblo, y cuando yo a veces digo que tenemos que estar empezando a ver cuáles son las prioridades de Navarro. Entonces no podemos traer un artista que vale $1 millón de pesos para que nos divierta y que bienvenido sea y que está bueno y que no tiene que ver con el artista, ni tiene que ver con el lugar, y no tiene que ver con nada. Tiene que ver con prioridades. Me gustaría tener el artista, me gustaría que vengan los Pimpinela, me gustaría que vengan todos. Pero si yo tengo una persona a 100 metros de la plaza que no tiene puerta y ventana, yo no tengo que traer los Pimpinela. Y la gente no tiene que mirar para el costado. Porque hay alguien que tiene una necesidad. Nosotros porque nos vamos calentitos y nos vamos a nuestra casa. Y tengo calefacción. Donde ahora se prevé que va a haber 60% de inflación, 60% de aumento en gas, 50% en luz. ¿Quién va a poder comprar la garrafa? Los que laburamos tenemos la posibilidad y nos cuesta, y se nos hace cuesta arriba. Y crecer y tener te condiciona porque te marcan como que crecer y tener o trabajar hoy ya es envidia, es delito. No vamos a salir si no empezamos a mirar lo que tenemos que mirar. Y se gastó un montón de presupuesto en todo eso, y no se gastó en lo que se tiene que gastar. Los caminos eternamente siguen así, los chicos siguen sin transporte, no nos pudimos dar el lujo de tener 3 combis que con un leasing, como hicimos en su momento con el hospital, con las ambulancias, tuvimos que esperar que se muriera alguien para que se tuviese las ambulancias en el interior, que se destrozan por los caminos que tienen, y que cuando le das posibilidades y le das opciones como alguien que quiere donar un fresado que es gratis, que son 20 kilómetros, que hay que ir a buscarlo, que hay gente del campo que pone sus camiones para ir a buscarlo, y que simplemente lo tenés que ir a buscar y haces las notas, no viene nada y no te contestan y no lo van a buscar porque es gratis. Y que me expliquen por qué no van a buscarlo. Y cuando lo vas y lo propones 2 veces, en el consejo van y te dicen que te votan en contra y te lo archivan porque dicen que ya repetiste el pedido. Cuando ni siquiera hay una ley que lo diga, ni siquiera hay alguien que contestó una explicación, no porque no, o sí porque sí. Entonces yo no me voy a resignar a decir no porque nadie conteste y porque yo ya repetí que necesitamos un fresado en las Marianas, el ingreso de las escuelas, en Mol, en Almeida, en Sol de Mayo, en La Blanqueada, donde sea. Entonces después va una docente. Hemos visto las semanas pasadas que han volcado, hemos visto las semanas pasadas que hay gente que se ha fracturado, que han destrozado sus vehículos, que son docentes. Entonces no estamos apostando, no tenemos prioridades, no apostamos a la educación, no apostamos al conocimiento, no apostamos a la industria. Dentro de ese presupuesto había un presupuesto casi también de 40 y pico millones, 60 millones de pesos en el parque industrial, polo productivo, del cual que iban a hacer una obra faraónica para que se desarrollen las empresas en nuestro pueblo. Los invito a que vayan a ver, toda la mitad, falta el gas, se rompieron las calles se terminaron y se rompían. No hay contralor, estamos desorganizados. Entonces, un poco para cerrarte en este sentido, era imposible que podamos aprobar o justificar lo injustificable desde el punto de vista, llamalo vos, de prioridades, o desde el punto de vista del pueblo que nosotros queremos, que este espacio quiere. Nosotros que nos comprometimos a meternos en la política cuando decidió la política meterse en nuestras realidades, porque hoy la política lamentablemente se mete en las escuelas, y yo no quiero directoras de las escuelas militantes.
Yo no quiero. Yo creo que a mi hija haya gente que le vaya a enseñar quién es San Martín, quién es Belgrano, que le nombre qué país tenemos, cuál es la geografía. No quiero docentes militantes en las escuelas. No quiero adoctrinar a la gente. Yo quiero que la gente me elija por las cosas que hacemos, por cómo transformamos el pueblo y porque somos gente de bien, que queremos hacer las cosas bien. Entonces, no quiero docentes de esas características en las escuelas. No quiero que se meta la política en la salud. No quiero directores políticos. Quiero directores médicos. Quiero gente de mi pueblo. Quiero directores que se encarguen de cómo salvar una vida, no de cómo cruzar los dedos o decir viva lo que sea. Entonces, quiero eso para mi pueblo. No quiero una policía que tenga miedo de actuar porque levanta el teléfono un político y a este sí y a este no. Por todo eso, estamos como estamos. Por todo eso estamos como estamos. Y eso hay que cambiarlo. No sé si desde Navarro, no sé si desde el país, no sé si como ciudadanos. Lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros lo vamos a hacer desde este lugar, tan chiquito como es Navarro, de 22.000 habitantes. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no nos van a amedrentar, no vamos a hablar de las personas, sino de los caminos y las decisiones que toman las personas que tienen conducta. Y no estamos de acuerdo, y si vemos que algo no está bien, lo vamos a marcar, y si hay alguien corrupto, que vaya preso. Si hay una empresa de 20 millones que no puede justificar lo que dicen, primero que lo demuestren, y después que de los pedidos de informe que lo demuestren. Si hay algo irregular, tenemos muchos abogados en el Consejo Deliberante, que de hecho pueden hacer lo que tienen que hacer. Somos contralor y lo que tiene que hacer es agarrar el papel y hacer la denuncia donde tiene que hacerlo. Pero tampoco queremos pito y matraca, tampoco queremos espuma, tampoco queremos chicha y limonada, porque si no es siempre lo mismo. Propongo un plato volador, pero no hacemos nada, porque ya está, propusimos un plato volador. Y después la discusión no es proponer, es hacer. Yo puedo proponer un montón de cosas. Yo puedo proponer una universidad. Yo puedo proponer un hospital respiratorio, pero yo expliqué cómo había que hacer un hospital respiratorio. Yo propuse un hospital que crezca y yo pude explicar cómo se hacía un hospital para que crezca. Y de hecho tiene un tomógrafo, tiene hemodinamia, tiene oncología, tiene un centro de curación de heridas, tiene un hospital más moderno, tuvo más especialistas, descentralización de la salud, hospital respiratorio. Hay que proponer, pero también hay que decirlo cómo se hace, con quién se hace y para quién se hace. Porque si no, cualquiera dice cualquier cosa, cualquiera propone cualquier cosa y lo único que se terminan convirtiendo es en chicana. Por eso, José Luis, y perdón de extenderme un poco en la explicación para que todo el mundo entienda que las cosas no salen porque sí y las cosas no salen porque no. Ese justificativo y este debate que yo te estoy planteando es los que nos planteamos todos en equipo. No es un planteo de Horacio Rodríguez, es un planteo de casi 100 personas que hoy trabajamos desde otro lugar, viendo de qué manera construimos un mejor pueblo, y en base a eso decidimos que este era el camino del por qué no. Por un lado estaba esto que te digo de no participamos de un presupuesto, no participamos de los pedidos de informe, no participamos de explicaciones, no participamos de las correcciones. Y por otro lado tenemos que controlar. Y decidimos hacer lo que nos toca hacer, tenemos que controlar. Decidimos meternos en esto, teníamos que controlar. Y en base a esto decidimos, por todo esto justificativo, por el pueblo que queremos, por seguir sobre el mismo camino, teniendo los mismos resultados y cosas que parecen insostenibles, que una cosa que se compruebe y otra cosa que después sean sostenibles. Y esperando a la revisora de cuentas, ver qué es el Tribunal de Cuentas, a ver qué es lo que dice técnicamente. Ellos dirán, tendrán oficialmente qué es lo que corresponde técnicamente sobre lo que se gastó, si está bien gastado o no está bien gastado, si está justificado o no está justificado. Si hay alguna sanción o hay algún llamado de atención, volveremos acá y te contaremos cuál fue la decisión de ese tribunal, pero la posición nuestra es más profunda que un papel de una boleta que diga que compró 10 lamparitas. No sé si se entiende. Muy claro. Horacio, gracias por venir esta mañana. No, por favor, y simplemente contarte que también nosotros en esta sesión, y robarte un minuto más, dale. Propusimos de que se ponga en vigencia el voluntariado de UNAN, que es los que se encargan de nuestras mascotas, y que el 31 de enero nos juntamos los 12 concejales en pleno para llevar adelante el proyecto que quiere tanto UNAN como el Hospital Veterinario en el cuidado de las mascotas, que es una problemática dentro del pueblo y que se iba a generar ese voluntariado. Esperemos que se cumpla, esperemos que se trabaje sobre eso. El 31 de enero nos pusimos de
acuerdo en que se hiciese y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Lo otro, decir a los vecinos que firmaron, más de 20 vecinos, te cuento que en el 2010, sobre 2 calles determinadas, compraron las piedras para tener mejor transitabilidad. Eso me parece bien, pero esas piedras, prometiéndole un presunto asfalto, fueron retiradas, nunca más colocadas, y esa plata la compraron los vecinos. Hicimos un pedido de informe y esperemos que el intendente le explique a los vecinos qué sucedió con esas piedras que se retiraron y con ese asfalto que se prometió y no viene, y que ojalá sirva este medio para que cuando expongamos la problemática, más lo que hicimos en el Consejo, se le dé una respuesta. Pedimos también algo de salud pública y muy importante, más allá de todo lo que te comenté y las falencias que estamos viendo, es bromatología. Bromatología está sin dirección. Bromatología es algo importante para la salud pública de un pueblo. Tiene que ver con enfermedades zoonóticas que transmiten los roedores, los animales y que generan enfermedades y hasta la muerte. Sabemos que hay gente que en nuestro pueblo ha muerto de hantavirus, hay gente que sabemos que ha muerto de leptospirosis, y sabemos que la triquinosis con el tema del chancho es una problemática. Bromatología es mucho más amplio que eso, es cuidar también al vecino cuando va a comprar algún supermercado, cuando va a comprar alguna despensa, cómo están los productos, de qué calidad son los productos para no intoxicar y después no lamentar una vida humana. Hasta el momento no tenemos respuesta, hasta el momento no tenemos un director de bromatología, y esperemos que la brevedad se haga. Y lo tercero, y lo cuarto y último eran los caminos de las Marianas, los caminos de Mol, básicamente hablando del fresado, que fue lo que te comenté oportunamente. Así que gracias por tu espacio, espero haberte contestado la pregunta y estoy a disposición. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, ¿eh? Un cariño. Bien, así pasó en nuestro